Buenos días a todos. Mis compañeras Kelly Nicole Canaveral, Karen Lizeth Maecha y yo Luna Muñoz hablaremos acerca de la toma de decisiones en la asignación de recursos de salud para los pacientes de COVID-19. A continuación, mi compañera dará inicio con la introducción. Introducción. Aspectos éticos en la toma de decisiones de COVID-19 en atención primaria. La COVID-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, es una infección emergente que ha alcanzado rápidamente graves proporciones pandémicas, convirtiéndose en la mayor crisis sanitaria de los últimos años, con unas consecuencias todavía impredecibles y generando gran incertidumbre a todos niveles: político, sanitario, poblacional, etc. Mantener una atención sanitaria adecuada en esta crisis requiere no solo de un plan protocolizado y recursos materiales, sino también de un número adecuado de profesionales sanitarios que maximicen sus capacidades. Nos enfrentamos a una práctica clínica que difiere en gran medida de lo habitual, a cargas de trabajo extremas y a dilemas morales. La perspectiva bioética basada en los derechos humanos debería desempeñar un papel fundamental en el contexto de esta complicada pandemia. En el proceso de toma de decisiones, en situaciones complicadas y de incertidumbre, será de utilidad contactar con el Comité de Ética Asistencial para que nos asesore en la prevención y resolución de conflictos de valores. Sería conveniente contar en cada departamento de salud con un grupo asesor sobre cuestiones éticas. La bioética clínica es el estudio interdisciplinario orientado a la toma de decisiones éticas de los problemas planteados a los diferentes sistemas éticos. Como ética aplicada, se centra en los actos de las personas que tienen el objetivo de curar o guarecer. Desde una perspectiva profesional, busca esclarecer las consecuencias de las acciones que ocurren en la interacción entre pacientes, profesionales y el sistema sanitario. Desde su aparición en los años 70, la bioética clínica ha contribuido a aproximar los principios y normas generales de la ética a la realidad de las consultas. Para estudiar las decisiones y analiza cada caso, se tiene en cuenta el sistema moral en el que acontece el problema y se utiliza el razonamiento argumentativo. Necesidades. En estos momentos, mantener la atención comunitaria es prioritario, así como prevenir la infección, empoderar al paciente y realizar labores epidemiológicas como la identificación de casos con declaración de los mismos, localización de sus contactos, etc. Debemos realizar seguimiento domiciliario de los pacientes leves, muchos de ellos con la incertidumbre de no tener un diagnóstico de certeza con todo lo que esto conlleva. Debemos decidir a quién exploramos y a quién no, con el costo-beneficio, decidir a quién derivamos y a quién no. En definitiva, con quién empleamos o no los recursos de los que disponemos. También debemos asistir a los pacientes dados de alta y acompañar a los que estén en el final de la vida, teniendo presente a la población más vulnerable, y todo esto sin olvidar nuestra atención a demanda, nuestras urgencias, nuestros pacientes crónicos. Aspectos bioéticos en atención primaria durante la pandemia. La situación de pandemia por coronavirus nos ha llevado a escenarios que no hubiéramos sospechado nunca. Para hacerles frente, los profesionales sanitarios hemos tenido que realizar grandes esfuerzos personales y profesionales. Se nos ha exigido amoldarnos rápidamente a las nuevas circunstancias. Hemos tenido que revisar diariamente protocolos actualizados e incluso vivir situaciones en la práctica inciertas y de gran estrés que no estaban escritas en ninguno de los mismos. Hemos lidiado con la toma de decisiones que implicaban un compromiso ético y moral, sintiendo el miedo de cerca al estar en contacto diario con el virus, muchas veces con falta de material homologado. En primer lugar, queremos señalar los daños colaterales a la COVID-19. La gran mayoría no son víctimas directas de la enfermedad, pero sí consecuencia de la misma. Primero, los pacientes crónicos. Estos están perdiendo sus controles periódicos y sus ajustes de medicación. Estos son, la gran mayoría, pacientes frágiles que requerían seguimiento estrecho por sus médicos o médicas de familia y por consiguiente este proceso se ha tenido que aplazar.
En segundo lugar, los pacientes con patologías agudas y graves no sienten que pueden consultar sintomatología importante, incluso vital, por miedo y por la dificultad actual para llegar al sistema. En estos casos, el principio de bioética que principalmente se ha afectado es el de beneficencia. En tercer lugar, en cuanto a los enfermos por la COVID-19, el principio de justicia por asignación de recursos, la beneficencia y la autonomía se ven afectados al solicitar la PCR solo en aquellos pacientes que presentan síntomas, cuando somos conocedores de que la mayoría de los infectados cursan de modo asintomático. Hablando finalmente de las personas vulnerables, estos quedan desprotegidos durante este periodo pandémico. En caso de tener que seleccionar pacientes para asignar recursos cuando hay escasez de los mismos, debe primar la necesidad clínica y la efectividad del tratamiento. Esto es un principio de justicia. Otros daños colaterales serían los derivados del aislamiento y la cuarentena, donde tuvo que haberse prestado atención a la violencia intrafamiliar, al estrés psicológico, al abandono de actitudes saludables, etc. Tampoco se nos debe olvidar el duelo difícil y complicado de los familiares de los fallecidos. Son muertes muchas veces no esperadas y en una situación desconocida. Durante los ingresos no pueden ver los pacientes ni pueden acompañarlos en sus últimas horas, vulnerando así el principio de autonomía del paciente. Esto quiere decir que las pandemias ponen claramente de manifiesto las fortalezas y debilidades de los sistemas sanitarios. Consideraciones legales. El artículo 14 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005 de la UNESCO afirma que el grado máximo de salud que se pueda lograr es un derecho fundamental de todo ser humano. En el presente contexto hablaríamos del acceso a la atención sanitaria de máximo nivel que puede proporcionarse. La asignación de recursos sanitarios solo se justifica éticamente cuando se basa en principios de justicia, beneficencia y equidad. Los derechos humanos deben respetarse en todo momento y los valores de privacidad y autonomía deben equilibrarse cuidadosamente con los valores de seguridad y protección. Tenemos también esta continuidad asistencial repercute a nivel bioético en la preservación de los principios de autonomía, informar al paciente y que tome decisiones, beneficencia, adaptar los tratamientos y no maleficencia, evitar duplicidad de exploraciones. En cuanto a los tratamientos, también pueden suponer para nosotros un conflicto ético, afectando tanto al principio de no maleficencia como al de beneficencia. En cualquier caso, las medidas que adoptemos deben estar precedidas por los principios de equidad, no discriminación, solidaridad, justicia, proporcionalidad y transparencia, entre otros. Recomendaciones éticas para la atención y triaje de enfermos críticos durante la pandemia por COVID-19. Este documento de consenso es el resultado de una amplia revisión de la literatura, discusión de conceptos éticos y filosóficos, así como del análisis de varias recomendaciones, guías y protocolos para la atención de pacientes en el contexto de una crisis hospitalaria generada por situaciones de emergencia y desastres. Presentamos este documento para que tanto los profesionales de la salud como comités de ética clínica determinen cuáles aspectos de su contenido pueden usar al momento de la toma de decisiones de triaje en el escenario donde haya un franco desbalance entre los recursos escasos de UCI y un gran número de pacientes que requieran este servicio. La práctica clínica en el contexto de una pandemia debe tener en cuenta de manera primordial aspectos relacionados con la salud pública, lo que puede generar una gran tensión entre los profesionales de la salud del área asistencial, que además se van a ver enfrentados a trabajar en condiciones de emergencia con recursos extremadamente limitados. Este documento ha sido realizado por un grupo de médicos intensivistas locales con experiencia en el campo de la bioética y los cuidados intensivos, con el fin de dar sugerencias que sean acordes a la disponibilidad de recursos, a la gran demanda asistencial y a la probabilidad de recuperación de estos pacientes. En general, todas las acciones deben ir dirigidas
a la optimización de la atención médica y los recursos sanitarios, respetando los derechos humanos, brindando tratamiento compasivo y acompañamiento a los pacientes independientemente de su estado de salud, buscando garantizar en la medida de lo posible ausencia de dolor, sufrimiento o padecimiento alguno. Los principales objetivos de estas recomendaciones son: primero, apoyar a los profesionales de salud en la toma de decisiones difíciles ante los dilemas éticos que puedan generar la pandemia. Segundo, reducir la carga afectiva, humana y emocional que representa la toma de estas decisiones a través de una posición académica con criterios claros y fáciles de identificar que respalden las conductas tomadas. Y tercero, sugerir criterios idóneos para la asignación de recursos en una situación de escasez extrema y de excepción. En este trabajo hemos buscado desarrollar un marco ético y humano sólido para el cuidado crítico durante emergencias de salud pública que exige balancear el deber del cuidado centrado en el paciente, análisis clínico bajo condiciones normales, con los deberes enfocados en el recurso público para promover equidad e igualdad entre las personas y en la distribución de los recursos con beneficios para la sociedad. Un análisis clínico desde salud pública en situación de desastre. Consideramos que las siguientes consideraciones deben ser tenidas en cuenta en la toma de decisiones. Maximizar los beneficios con respecto a los recursos limitados, salvar la mayor cantidad de vidas posibles, pero a medida que se agoten los recursos, priorizar en salvar mayor cantidad de años de vida. Favorecer la atención de las personas que en su trabajo desempeñan funciones fundamentales para mantener la infraestructura crítica necesaria para atender la pandemia. Guardar consideración especial con todas aquellas personas que tienen un mayor riesgo de exposición y contagio que la población general al ejercer las tareas propias de labor con los pacientes enfermos por coronavirus. Evitar cualquier tipo de discriminación por factores como las condiciones socioeconómicas, éticas, religiosas, políticas, edad, clase social, nacionalidad, grupos vulnerables y o minorías, utilizar criterios clínicos de pronóstico, sobrevida, rehabilitación y funcionalidad en el análisis de cada paciente. Tomar, dentro de lo posible, decisiones basadas en datos científicos a medida que se mejore la evidencia disponible. No hacer juicios de valor sobre la persona al momento del triaje. Considerar las condiciones en las cuales continuará viviendo un paciente luego de su egreso hospitalario para determinar la viabilidad de las propuestas terapéuticas, reconocer las posibilidades de participación e investigaciones, aplicar los mismos principios generales a todos los pacientes, tengan o no COVID-19, considerando factores pronósticos específicos según la patología. Evitar la asignación de recursos por orden de llegada, presiones sociales o cualquier otro tipo de influencia de poder. Recomendamos dejar claro desde el principio que tanto al paciente como a su familia, que dependiendo de su evolución clínica, el retiro de terapias de soporte vital puede estar indicado en casos de deterioro y no respuesta al tratamiento. Aspectos en consideración ante la toma de decisiones en situaciones de excepción respeto al ingreso y asignación de recursos en la unidad de cuidados intensivos UCI. Las situaciones de crisis o pandemias y eventos catastróficos en general demandan gran cantidad de recursos críticos para pacientes con un riesgo elevado de complicaciones y mortalidad, por lo que es necesario utilizar guías que apoyen la toma de decisiones para mejorar la asignación de estos recursos. Estos criterios de clasificación deben ser objetivos y transparentes, ajustando a la evidencia científica disponible en el momento, con bases éticas sólidas, aplicados de manera equitativa y divulgados públicamente, con la intención de dar soporte a los profesionales en la toma de decisiones que busquen al mismo tiempo un uso racional de estos recursos y su justa distribución para beneficiar la mayor población posible. Las herramientas propuestas no son para determinar la severidad de la infección por COVID-19 o determinar la gravedad de un paciente en general.
están dirigidas para determinar qué pacientes cumplen criterios para ingresar a UCI en el contexto de pandemia y garantizar el principio de mayor número de vidas y de años de vida salvados. Para determinar la gravedad clínica del paciente, recomendamos emplear otras valoraciones o escalas según guías actuales. Triaje de pacientes para UCI en caso de emergencias y desastres. Aplica para todos los pacientes, COVID y no COVID-19. Este triaje es un sistema de selección y clasificación de pacientes basado en sus necesidades terapéuticas y en los recursos disponibles para atenderlo en cuidados intensivos, teniendo en cuenta la necesidad de contar con el talento humano suficiente para una atención integral de los pacientes con infección por COVID-19. Se sugiere priorizar la atención de personas que desempeñen en funciones de cuidado de pacientes durante la pandemia. En términos generales, se debe evitar la realización de procedimientos selectivos no urgentes que requieran tratamiento en unidades de cuidados intensivos. Las instituciones donde se realizan procedimientos como trasplantes, cirugía cardíaca, cirugía oncológica u otros procedimientos altamente complejos deben considerar cuándo deben realizar estos procedimientos ponderando criterios de riesgo-beneficio para el paciente, la limitación de recursos y la disponibilidad de que el paciente pueda continuar su tratamiento a mediano y largo plazo dentro de la contingencia temporal de la crisis. Caso real de un paciente con COVID-19. Paciente femenina perteneciente al grupo adulto mayor con 86 años, soltera, sin hijos, vivía sola. Contaba con 3 hermanos de edad avanzada, 76, 78 y 80 años, siendo esta hermana la cual padece de Alzheimer y Parkinson. Una persona allegada se hace cargo de todas las diligencias médicas desde el momento de llevarla a urgencias, donde confirmaron que la paciente tenía COVID-19. Le brindaron un tratamiento general de estabilización como vitamina C1000, vitamina E, alimentos alcalinos, acetaminofén y buena hidratación. La paciente comenzó a tener complicaciones pulmonares. Inmediatamente el personal médico solicita hablar con la persona responsable de ella, la cual dice que ella no está en condiciones de cuidar a la paciente saliendo del hospital y que los hermanos eran muy mayores. A lo cual el médico le informa que por las fallas pulmonares presentes la paciente no es apta para intubar ni ningún tipo de tratamiento dependiente de un aparato artificial y tampoco es apta para la práctica de RCP en caso de disminución de signos vitales. Sin embargo, ofrecieron un asilo donde podía llevar su recuperación en caso de superar la enfermedad. Por complicaciones presentadas, la paciente muere tras 9 días de hospitalización. Toda investigación parte de una idea que se conoce vagamente, es decir, del conocimiento popular, el cual genera la curiosidad en el investigador. El desarrollo de un proyecto conlleva dedicación, tiempo, recursos, fuentes específicas y diversos puntos de opinión. Una cualidad esencial de todo proyecto de investigación implica abordar y considerar puntos de opinión de profesionales en la materia. En ese sentido, durante el desarrollo de la investigación se entrevistó a un auxiliar de enfermería que trabajaba en el servicio de cirugía, pero que está en rotación por todos los servicios de urgencias, hospitalización y unidades de cuidados intensivos, apoyando con su labor debido a la contingencia sanitaria. Por petición de la entrevistada, ella prefiere permanecer en el anonimato. Ahora daremos el testimonio de una persona que trabaja como personal médico. Al preguntarle sobre qué en estos momentos tan difíciles para la humanidad, según su experiencia en la unidad de cuidados intensivos, cuáles son los criterios que establece el personal médico internamente para que un paciente entre al servicio de cuidados intensivos, a lo que ella respondió basada en su experiencia argumentando lo siguiente: en la clínica se está manejando de una manera muy dolorosa. Yo creo que todos los hospitales estamos pasando por lo mismo. Es muy triste ver morir gente, tanta gente, porque eso no es normal, nunca ha sido normal, pero es la situación que nos está tocando. Desde mi experiencia en urgencias, que es donde más me ha tocado, parece una unidad de cuidados intensivos, puesto que el paciente ya está entubado, a muchos los tenemos que pronar.
Pronar al paciente con COVID es tan sencillo como colocar al paciente boca abajo, lo cual va a permitir que la saturación de oxígeno se incremente gradualmente y esto pueda marcar una gran diferencia en la evolución satisfactoria de la enfermedad. Muchos de los pacientes vienen muy mal desde la casa porque esperan hasta el último momento, entonces vienen ya con mucho daño cerebral. Antes de entubarlo, el urgentólogo, o en este caso, pues nosotras que estamos manejándolos con los anestesiólogos, con los intensivistas o diferentes médicos que puedan apoyar las áreas, miran qué criterios tiene el paciente, si es un paciente joven, qué comorbilidades puede tener. Depende de muchas cosas para entubar al paciente, se deben mirar muchos parámetros, se hacen demasiados exámenes clínicos y también de acuerdo a lo que haya conversado el paciente con el médico y con su familia se entuba y se decide manejo en UCI o se espera evolución en urgencias porque en este momento no hay unidad de cuidados intensivos disponibles. Se derivan otras preguntas adicionales, entre esas, ¿cómo están aislando dentro de la unidad de cuidados intensivos a los pacientes con COVID de los que no están entubados por este virus? Ella responde, la unidad de cuidados intensivos de la clínica, todos los cubículos son individuales, es prácticamente una habitación, entonces tiene la posibilidad de tener sus pacientes aislados por COVID debidamente y también los pacientes por otras patologías. Y para terminar queremos saber qué elementos de protección personal debe usar el personal de salud que labora dentro de esta área. Su respuesta es, se está manejando con elementos de protección personal como la mascarilla N95 de alta eficiencia, gafas, visor, un overol, una bata antifluido, guantes desechables, se manejan 2 por paciente y una pijama médica por debajo. Uno nunca labora con pijama que normalmente la da la institución, sino que se maneja una interna aparte para trabajar y una externa para salir del hospital. Conclusiones. Podemos concluir que estamos ante una pandemia con características propias, trascendiendo la afectación a nivel individual para alcanzar la afectación a nivel familiar y social. Salvo los pacientes que acuden directamente al hospital y fallecen, todos los demás pacientes COVID-19 pasarán en algún momento de su evolución o en varios por atención primaria. Estos escenarios sanitarios nuevos dan lugar a conflictos éticos y es en esas situaciones donde la bioética cobra su importancia recordándonos la parte más humana de nuestra profesión. Justicia, dilema para distribuir recursos. Beneficencia, dilema al proporcionar o no pruebas diagnósticas, discontinuidad asistencial en pacientes crónicos. No maleficencia, dilema con el encarnizamiento terapéutico o empleo de tratamientos no aprobados en ficha técnica. Autonomía afecta a la capacidad de decidir libremente y confidencialidad nuevas tecnologías. La pandemia COVID-19, y esto en términos globales, está poniendo a prueba los recursos humanos, materiales y financieros de individuos, comunidades y países del mundo entero. Esta crisis de salud sin precedentes en el mundo actual está impactando todos los aspectos de la vida diaria como la conocemos, pero su impacto en los trabajadores de la salud es inmenso. Aunque no todos estamos en contacto directo con estos pacientes, de una u otra manera sí llevamos el peso del sistema. Todos aquellos a cargo del cuidado directo de estos enfermos, médicos, enfermeras, personal técnico y de apoyo, se convierten en su familia y soporte. El equipo de salud es la red de apoyo del paciente que está aislado y solo, lo que aumenta la carga de estrés. Algunos trabajadores de la salud y profesionales expuestos están en cuarentena, están físicamente aislados de sus familias, colegas y red de apoyo. Otros han elegido voluntariamente alejarse de su familia y seres queridos tratando de evitar exponerlos de una forma inadvertida. Así todos los involucrados estamos viviendo un periodo de carga laboral y emocional diferente y mayor a la que conocíamos como normal. La percepción puede aparecer como catastrófica,
para el sistema y las personas involucradas. Sin embargo, hay que hacer todos los esfuerzos posibles por encontrar la fortaleza y continuar mejorando e implementando más la empatía con la sociedad y el equipo de trabajo, minimizando considerablemente los conflictos de bioética que se puedan presentar y ayudando a brindar un manejo de la ansiedad, el síndrome depresivo por el que se está pasando toda la humanidad en general.